Le damos la bienvenida primero a Andy, bienvenido a Ánfora 2022, al doctor Carrión Centeno. Muy buenos días, ¿cómo están? Y muchas gracias por la invitación, Néstor. Muy bien, vamos a ver, que parece que tenemos un pequeño problema de movimiento de cámara. En todo caso vamos a tener dos ventanas para poder conversar, Andy, sobre este tema que es importante, como señalamos, en la lucha contra la corrupción. Una primera evaluación de lo que significa el trabajo de la Fiscalía de la Nación, al margen de la titular, que está también con algunos problemas de representatividad. ¿Cuál es la evaluación, Andy? Ahora sí ya estamos en condiciones de iniciar el diálogo. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer para nuestros televidentes del trabajo tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial en estos 12 meses? Bueno, es un poco complejo, Néstor, realizar una evaluación global de ambas instituciones públicas, más aún en un año caracterizado por una crisis constante, ¿no? No solamente por parte del Ejecutivo, sino porque esta crisis también la han generado en gran parte ambos poderes del Estado, es decir, no solo el Poder Judicial y el Ejecutivo, sino incluso y de manera protagonista el Ministerio Público. Sí. Es que nos concentramos en esta última institución que desde que asumió la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha generado un protagonismo, yo creo, preponderante respecto a otras instituciones. Debemos de hacer una valoración tanto positiva como negativa, ¿no? Positiva es de que al haber advertido actos de corrupción por parte del Ejecutivo, cumplió con conformar un equipo especial llamado así contra la corrupción del poder, y que todos nosotros sabemos cuáles fueron las consecuencias de la formación de ese equipo, que generaron muchas investigaciones no solamente en contra del expresidente Castillo, sino también con su círculo más cercano, tanto familiar, profesional y social. Prueba de ello son todas las investigaciones que al día de hoy se tienen en curso, tanto en la Fiscalía de la Nación como también aquellas investigaciones que se encuentran a cargo del equipo especial contra la corrupción, que especialmente han sido efectivos al momento de investigar al Poder Ejecutivo. Sin embargo, Néstor, y ya yendo al ámbito negativo de la actuación fiscal, vemos que esa rapidez con la que solamente, digamos, basada en una versión, se iniciaban investigaciones en contra del Ejecutivo, no lo estamos viendo en los últimos días, ¿no? Un claro ejemplo es cómo, a pesar de haber muertos y fallecidos durante estas protestas, la Fiscalía de la Nación no se presentó en un mensaje a la Nación sosteniendo de que, por ejemplo, iba a conformar un grupo especial de violación contra los derechos humanos apuntalados por el actual gobierno. Eso no lo hemos escuchado. Entonces, yo creo que en tanto la Fiscalía no esté teniendo el mismo ahínco, la misma proactividad de investigar a quienes están vinculados al poder y no solamente el ejecutivo, porque el poder también es el legislativo, entonces la propia Fiscalía se va a prestar para que la población pueda percibir que más bien tuvo una actuación más política que en rigor jurídica. Y eso lo estamos viendo en los últimos días, ¿verdad? Desde que Castillo dejó el gobierno, vemos de que la Fiscalía, al parecer este equipo especial contra la corrupción del poder únicamente se concentró en el gobierno de Castillo y no han hecho absolutamente nada respecto a las otras o los otros delitos que se vienen cometiendo al día de hoy por parte del nuevo gobierno. Entonces, yo creo que en la medida en la que no lo haga Néstor, está perdiendo legitimidad la Fiscalía. Es más, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, de manera oficial, la Fiscalía publicó de que se vienen investigando los hechos que vienen sucediendo a raíz de las protestas, pero nada más, o sea, bastó un tuit y punto, ¿no? En cambio, si lo comparamos con la actuación que tuvo en contra del expresidente Castillo, pues al día de hoy ya habría salido la Fiscalía con un mensaje a la Nación diciendo que van a investigar a la presidenta Dina Boluarte, por ejemplo. No lo están haciendo y yo creo que eso va en contra de la institucionalidad, porque la población está percibiendo de que más bien fue un actor para tratar de promover que Castillo salga del poder. Esperemos que eso no sea así, Néstor. Yo creo que es el aspecto negativo que tiene por ahora la Fiscalía, porque se ha prestado de alguna manera a elementos que no tienen que
dirigir la actuación objetiva de la Fiscalía. Esperemos de que en adelante se pueda corregir ello y también es un actor importante el mismo Poder Judicial, porque es el Poder Judicial quien finalmente aprueba o no las solicitudes que cumple la Fiscalía con requerir ante esta institución. Siempre el Poder Judicial ha sido cuestionado, pero vemos que últimamente el Poder Judicial sí está siendo especialmente objetivo y riguroso con algunos de los pedidos de la Fiscalía, como por ejemplo ya no recurrir o no amparar únicamente prisiones preventivas, tratar de modular los pedidos de la Fiscalía en este sentido, que tienen, digamos, efectos más inmediatos que mediatos dentro del éxito de las investigaciones fiscales. Veamos cómo se den adelante en esto, pero si hay que hacer una evaluación de este año, de estas dos instituciones, yo creo que están aprobando, pero yo creo que apenas con una nota 11, diría yo, ambas instituciones, y veamos si es que, por ejemplo, trabajan mucho más en un elemento importantísimo, que es la legitimidad de las instituciones. Y es paradójico, Néstor, que en el sur del Perú, en las protestas, hayan incendiado justo estas instituciones públicas. El Ministerio Público, el Poder Judicial han sido blancos de las protestas que surgieron en el sur, y eso es sintomático, ¿no? Porque no se ven representados ni legitimados estas instituciones en los lugares donde han cometido estos hechos. Correcto. Dos palabras claves, ¿no, Andy? Legitimidad y credibilidad, que están en juego para estas dos instituciones. Y el Poder Judicial, un comentario adicional, por favor, Andy, con respecto al tema de Odebrecht, ¿no? Porque ya se superó ese entrampamiento, ese roce con la justicia brasileña en el tema de Odebrecht, porque ya está por dictarse sentencia, en todo caso nos pones en autos, con respecto a Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Cuál es el escenario que se va a presentar seguramente en los primeros meses del 2023 con respecto al Poder Judicial y este tema de Odebrecht? Dentro de una evaluación general respecto al conjunto de casos por los cuales tú preguntas, Néstor, debemos de evaluar si es que al día de hoy, por ejemplo, la Fiscalía ha logrado o no una sentencia condenatoria en el marco de la investigación vinculados a los casos Odebrecht, que vienen desde el año, ojo, 2017, Néstor. Estamos hoy ya entrando al año 2023. Van a ser casi 6 años desde que se formó este equipo especial. Al día de hoy, ¿existe algún caso de éxito que puede exhibir la Fiscalía del equipo especial vinculado a Odebrecht respecto a una sentencia condenatoria? Ninguna. O sea, es más, no hay ni siquiera una sentencia, puede ser absolutoria o condenatoria, pero así debe de medirse los éxitos que obtiene la Fiscalía, y hasta el día de hoy no los tiene. Lo que sí existen es, por ejemplo, un juicio que se está adelantando el día de hoy, pero un juicio vinculado únicamente a Ollanta Humala y a su partido político, y a aquellos que también han estado vinculados con los problemas propios que implican la cooperación internacional, porque los mismos directivos de Odebrecht se habían opuesto ya a colaborar o seguir colaborando con la justicia peruana en atención a ciertos requerimientos que ellos tenían, o también a irregularidades que ellos habrían advertido en la actuación de los fiscales, porque también cuestionaron que el fiscal Vela, por ejemplo, pueda apuntalar o ser protagonista de una demanda que ellos tenían en Estados Unidos. Entonces cuestionaron ello y dijeron ya no vamos a seguir colaborando. Pero también por parte de Odebrecht, Néstor, y es que se ha dado demasiadas facilidades a Odebrecht para acogerse a un procedimiento de colaboración que más bien yo creo les beneficia a ellos en gran medida y no mucho al Perú, sobre todo referido a reparaciones civiles o el aseguramiento del pago de reparaciones civiles, porque si uno hace cifras y dice cuánto dinero han dejado en el Perú, pues hasta ahora estamos en negativo, Néstor, porque lo último que se hizo fue que a Odebrecht se le devolvió cerca de $500 millones y que nosotros hasta el momento ni siquiera hemos recuperado la mitad de ese dinero desembolsado a Odebrecht, con lo que aún falta el tema de las reparaciones civiles. Entonces, yo creo que ahí también estamos en negativo. La Procuraduría no ha hecho un buen trabajo en lo absoluto, ha sido comparsa únicamente de la actuación fiscal, pero no se han dedicado al trabajo para el cual está esta institución, que es exigir las reparaciones
causadas por los delitos de corrupción que ellos han cometido en nuestro país y en algunos otros. El Poder Judicial, en rigor, también, Néstor, tiene parte de responsabilidad en ello, aunque quien persigue el delito en el Perú, desde el punto de vista constitucional, es la Fiscalía, ¿no? El Poder Judicial no está para ello. El Poder Judicial únicamente es un árbitro objetivo de las actuaciones fiscales y también de los recursos que la defensa pueda presentar. Pero el caso de Odebrecht está avanzando, existen algunos que están en curso, sobre todo en la etapa intermedia y en investigaciones preparatorias, pero el caso que está más avanzado, que es el de Ollanta, tampoco es que vaya a terminar pronto. Existen alrededor de 40 personas investigadas dentro de ellas, y también viene otro gran caso que ya entiendo deben de programar pronto las audiencias para el juicio, que es el caso de Keiko Fujimori. Todavía están ahora en la etapa de control de acusación. Existen alrededor de 70 personas entre naturales y jurídicas, lo que hace también que estos casos sean en ocasiones inmanejables por la cantidad de personas que se encuentran vinculadas, y lo que hace también que tome mucho tiempo hasta advertir una decisión final por parte del Poder Judicial. ¿Dónde está el cuello de botella? Porque el ciudadano de a pie seguramente se está haciendo la pregunta, Andy. ¿Cuál es el cuello de botella para que un caso como el de Odebrecht tenga ya 5 años y no se haya logrado ninguna sentencia con respecto al tema? El cuello de botella está en la Fiscalía y también en el Poder Judicial. ¿Y cuáles deberían ser las acciones que se tengan que tomar para que haya más celeridad en el tema? ¿Cuál es la apreciación del especialista? Existen muchos problemas, sobre todo de orden logístico, Néstor, ¿no? El Poder Judicial, aunque en este caso estamos frente a un sistema especializado, que es la Corte Penal Nacional, es aquella que lleve adelante estos casos que implican el equipo especial Odebrecht, o la investigación que lleva adelante este equipo especial Odebrecht. Entonces, tenemos primero deficiencia de personal, no existe suficiente personal, no existen suficientes jueces para que tengan una dedicación exclusiva a estos casos. De hecho, eso fue lo que propuso en alguna oportunidad el equipo especial de fiscales, pero la propia Corte Penal Nacional, que su presidente, que entiendo que lo va a hacer solo hasta el día lunes, César Saguanay, sostuvo de que no iban ellos a señalar o individualizar un juez ad hoc, ¿verdad? No iban a nombrar a un juez ad hoc para que vea estos casos. Y eso implica, Néstor, de que un solo juez, por ejemplo, no solamente se dedique a ver estos casos en los que implican muchos imputados, sino también que impliquen casos que las que tienen que ver muchísimos imputados. Entonces, logísticamente es muy complejo llevar adelante casos en los que no solamente se tiene una persona o dos vinculadas a la investigación, sino muchísimas más. Adicional a ello, todo lo que implica, en rigor, la cooperación internacional, que no es sencilla, por ejemplo, recabar indicios, pruebas o declaraciones que se encuentran mayoritariamente en el país de Brasil antes que en el propio Perú. Muy puntual. ¿Está fallando la legislación, las leyes con respecto a estos temas, o son fallas de los actores, de fallas humanas de los fiscales o de los jueces? ¿Cómo está el comentario en esa línea? Yo creo que es una falla estructural, Néstor. No necesariamente las normas solucionan los problemas, sino más bien los recursos que se tienen para implementar estas normas. Yo creo que las normas están bien formuladas, al menos en el ámbito procesal penal y penal, pero el tema de la estructuración institucional es lo que aquí está fallando, ¿no? Por ejemplo, el que los jueces no tengan dedicación exclusiva a casos que implican actuaciones procesales muy engorrosas, o también el equipo de fiscales que tampoco pueden darse abasto ante la ingente cantidad de indicios que van recabando y que les implica un tiempo demasiado extenso poder sistematizar todas las investigaciones o los actos de investigación que vienen llevando adelante. Entonces, es un problema estructural, Néstor, que no se va a solucionar si es que no se individualizan casos respecto a responsables que tengan que seguirlos abordando. Por ejemplo, ¿no? El juez Concepción Carguancho lo vemos a cada momento ahí, no solamente con un caso, sino muchos casos, porque no solamente lleva adelante audiencias de control de acusación, sino también recursos que se van presentando durante la investigación, prisiones preventivas, entre otras,
que tienen también rigurosamente ser analizadas, que deben ser analizadas por estos jueces, lo que implica tiempo, Néstor. Yo creo que ese es el principal problema. Temas puntuales y del momento. La Corte Suprema ha ratificado la pena y que permite que se siga en prisión preventiva Pedro Castillo por el tema de rebelión. Y en el escenario legislativo, Andy, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está recomendando acusar al expresidente Pedro Castillo por organización criminal. ¿Cuál es el futuro de estas dos decisiones, de la Corte Suprema y de lo que significa el Congreso de la República? En algún momento se fue la señal, Néstor, solamente para que me puedas repetir los casos, por favor. Sí, estábamos hablando del tema de la Suprema, que ha ratificado la pena que seguirá en prisión preventiva Pedro Castillo por los 18 meses y por el delito de rebelión, y la decisión que ha tomado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que está recomendando acusar a Pedro Castillo por organización criminal. ¿Cómo va a ir este proceso en los próximos días y meses? Respecto al caso del expresidente Castillo, lo que ha hecho ya la Sala Suprema, que preside el juez supremo César San Martín, es confirmar que el expresidente Castillo va a afrontar las investigaciones de prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Y en 18 meses, pues el presidente va a tener que seguir sometiéndose a la investigación en el centro penitenciario de Barbadillo. Eso por un lado. Lo que no implica de que no estén habilitadas las vías constitucionales para poder litigar aún su liberación a través de un recurso de habeas corpus, por ejemplo. Pero eso, digamos, es otra historia que no tiene que ver necesariamente con los recursos ordinarios que ahora ya están zanjados, incluyendo las instancias internacionales que él pueda ver por conveniente aplicar. Y por otro lado, ojo que aquí también tenemos que tener en claro que lo que acaba de decir la Sala Suprema el día de ayer está únicamente vinculado a los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y también contra la tranquilidad pública, devenidos del mensaje golpista que leyó el expresidente Castillo, únicamente vinculados a ese caso. Lo que se tiene por otro lado en el Congreso de la República, que ya está siendo ventilado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, son las otras investigaciones que ya vienen de un tiempo atrás y en las cuales está implicado el expresidente Castillo como líder de una supuesta organización criminal. Y en estos casos, lo que ha aprobado ya la subcomisión están vinculados a los delitos o casos, por ejemplo, de Petroperú, el caso de Tarata, ¿no? Y también el caso de los Petroperú, Tarata, y también el caso del Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Entonces, por esos tres casos, lo que ha decidido ya la subcomisión es de que se ameritaría, ¿no?, acusar constitucionalmente al presidente por ello y devolverían esta carpeta a la Fiscalía para que siga la siguiente etapa, que sería ya la de investigación preparatoria. Y una vez que se encuentre en esta etapa estos casos que acabo de mencionar, podría la Fiscalía tener la habilitación para solicitar, por ejemplo, medidas como la prisión preventiva o algunas otras invasivas como los levantamientos de secretos, sea bancario, comunicaciones, etcétera. Más aún que ya el expresidente Castillo no tiene esa condición que limitaba su investigación en el marco del artículo 117 de la Constitución, con lo cual ahora ya se están habilitando todas las vías regulares para que el expresidente sea investigado por los casos que tiene abiertos en la Fiscalía de la Nación. Pregunta que viene de Ancash, permítenos, con el agradecimiento por la entrevista, que viene de Ancash, dice Jorge Santisteban, y en el caso de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, ¿cuál es la situación y qué se espera para el 2023? Está en la etapa final, Néstor, este caso de Alejandro Toledo, que parece una telenovela sin fin, que ya se había logrado medidas que los
que los jueces aprueben ya la extradición del expresidente, pero ahora, el día de hoy, ya el caso se encuentra en manos del Ejecutivo norteamericano. Y cuando se encuentra en manos del Ejecutivo, ya los plazos y fechas que se manejan son arbitrarias, ya no estamos en el ámbito judicial, sino más bien ya en el poder, primero del Ministerio de Justicia, que tiene que ser quien tramite ello y que yo luego, después de la decisión judicial, lleve esa propuesta al presidente norteamericano, que es quien finalmente aprueba o no que se extradite al expresidente Toledo. Estamos en esa etapa y por ser la etapa política más bien de la decisión, esto puede tomar un día como un año, es decir, ya depende de los intereses propios del gobierno norteamericano de si extraditan finalmente o no al expresidente Toledo. En ese mismo nivel está, Andy, en ese mismo nivel se encuentra también la situación del ex juez Inostroza. En efecto, ¿no? También es la situación en la que se encuentra porque él ya agotó todos los recursos que las normas españolas le habilitaban a efectos de luchar una no extradición al Perú, pero ya han sido resueltas todas en última instancia. Lo que le quedaba es la interposición de un recurso constitucional que entiendo ya lo hizo en una primera instancia. Habría que ver si es que ya es denegada finalmente esta petición ante la Corte Constitucional Española de cara a que ya sea extraditado al Perú. Y yo creo que ante la inminencia de ello es que él se resguardó en Bélgica, si no me equivoco, ¿no? Porque ya ve que la decisión es inminente, y aquí solamente sería una cuestión de tiempo, si es que lo extraditan a el ex juez supremo César Inostroza, porque ya esta decisión ya está tomada. Agradecido, como siempre, por los conocimientos, por transmitir el comentario a nuestros televidentes. Esperemos el próximo año mejoren las condiciones, tanto para la Fiscalía, como estamos hablando de recursos y de decisiones, porque ya la legislación está dada, tanto para la Fiscalía como para el Poder Judicial. Un feliz año de optimismo, creo que es lo que tenemos que esperar los peruanos para el 2023. Igualmente para ti y para la familia, estimado Andy. Un abrazo. Muchas gracias, Néstor. Feliz año también a ti y a todos tus televidentes. Muchas gracias. Gracias.